O sea, olvídate de la vitamina C y olvídate de ponerte las pulseritas. Eso no es prevención. No le pica, que le duele un montón y se te mete en la coyuntura y no quiere moverla. Para el dengue llevamos sobre 30 años tratando de trabajar una buena vacuna. Bienvenidos a esta edición de Enfoque Noticias 24/7. Tiene un denominador común: la picada de un mosquito. A nivel mundial provoca epidemias y miles de muertes. El Aedes aegypti tiene la capacidad de transmitir el chikungunya y dengue, mientras que el anófeles transmite la malaria. ¿Por qué en Puerto Rico, al igual que con la malaria, no se ha podido erradicar el mosquito transmisor? ¿Cuál es el alcance real del virus del chikungunya en la isla? ¿Cómo podemos protegernos del dengue y eliminar los mitos que ponen en riesgo la salud? La respuesta: en picada peligrosa. Favorecen las horas de la madrugada en la que sus víctimas se encuentran en sueño más profundo. Sin embargo, pueden acercarse en cualquier momento en que las condiciones lo favorezcan. Son hematófagas, atraídas por el calor y el olor que despide la piel. Así han vivido desde hace millones de años. Nacen a la intemperie, pero la mayoría de los potenciales asesinos habitan dentro de la casa, en los closets, armarios y debajo de las camas. Pueden vivir hasta 40 días y en ese lapso crear una epidemia. Los 3.700.000 personas que vivimos en Puerto Rico estamos expuestos a esta enfermedad. Se trata de los mosquitos. Miles de especies en todo el mundo son responsables de cerca de 725.000 muertes cada año. Son seguidos de lejos por el propio ser humano. Su mortalidad viene ligada a las devastadoras enfermedades que pueden propagar, entre ellas la malaria, el dengue, la fiebre amarilla y la encefalitis. En su época reproductiva superan en número a cualquier otro animal en la tierra, con excepción de las hormigas. En Puerto Rico existen más de 42 especies, pero solo una, el mosquito doméstico Aedes aegypti, es transmisor del dengue y la chikungunya. La fiebre chikungunya se conoció por primera vez en el año 1952 tras un brote ocurrido al sur de Tanzania. Hablamos de una enfermedad vírica que es transmitida al ser humano por picadas de mosquitos hembra. Normalmente los mosquitos involucrados son el Aedes aegypti y Aedes albopictus, pero no es hasta el año 2004 que el chikungunya alcanzó proporciones epidémicas. Según informes de la Organización Mundial de la Salud, la enfermedad se ha detectado en casi 40 países de Asia, África, Europa y las Américas. En diciembre de 2013, la fiebre del chikungunya ya estaba en el Caribe, tras confirmarse 2 casos autóctonos en San Martín. Unos meses después, a finales de mayo, en Puerto Rico las autoridades sanitarias confirmaban el primer caso del virus del chikungunya. O sea, nosotros sabíamos que estaba en el Caribe, sabíamos que iba isla subiendo, iba subiendo, iba subiendo. Nunca pensamos que República Dominicana no iba a tener casos. Y de repente llega abril, se acaba la época de turismo, y de repente tenemos en República Dominicana 200.000 casos. Pues esos 200.000 casos no salieron de la noche a la mañana. Obviamente hubo un problema ahí de comunicación y más importante cuando llegó mayo, que llegaron todos los dominicanos y los puertorriqueños que fueron a República Dominicana a San Juan, pues empezó por San Juan, porque aquí es que está la población dominicana. Así que nuestra relación con República Dominicana, tanto los puertorriqueños que fueron allá y la trajeron para atrás, como los dominicanos que la trajeron de República Dominicana a Puerto Rico, fue como llegó esto a Puerto Rico y obviamente pues nos cogió desprovisto. Los casos reportados y confirmados en la isla continúan en aumento y según la epidemióloga del estado, doctora Brenda Rivera García, por ser un virus novel, todos estamos expuestos. Para el chikungunya aquí nadie, excepto a los que ya les ha dado, tienen protección y tienen inmunidad. Por lo tanto, ahora mismo lo que el mosquito se está infectando es con chikungunya. Una vez comencemos en nuestra época epidémica, ¿verdad? En nuestros casos epidémicos de dengue, cuando haya mayor circulación, pues va a haber más gente enferma que puede infectar al mosquito, no solamente con chikungunya, sino con dengue. Aquí van a haber 20.000 casos por semana de chikungunya. El 85-90% de los casos de chikungunya están en el área metropolitana, especialmente Bayamón, San Juan y Carolina.
¿Por qué? Porque ahí hay más densidad urbana, más personas. Los síntomas de esta enfermedad se presentan en 3 fases. Hablamos de la aguda, cuyos síntomas pueden durar de 3 a 12 días, mientras que la fase subaguda puede presentarse de 1 mes a 3 meses después del final de la fase aguda. Finalmente, la fase crónica puede ser de más de 3 meses y puede permanecer de 2 a 3 años. ¿Cuáles son esos síntomas y de qué se trata la fiebre del chikungunya? Los síntomas de chikungunya y de dengue son muy similares, ¿verdad? Lo que clásicamente caracteriza al chikungunya es esa fiebre alta, bien alta y súbita, el dolor intenso en las coyunturas, la artritis, que artritis es no solamente dolor, es inflamación, se te hinchan y se te ponen rojas y se sienten calientes las coyunturas, eso es lo que quiere decir artritis. Y las personas, o sea, ese dolor en el cuerpo que tú ves a la persona encorvada, un dolor intenso de cabeza. En los niños vemos vómitos y diarrea y también ese salpullido que sale temprano en la enfermedad. El Aedes aegypti transmite además fiebre amarilla, dengue o chikungunya, por lo que muchos se preguntan si es el mismo vector, por qué algunas personas se enferman con el chikungunya y en otros casos el virus del dengue. El exsecretario de Salud de Puerto Rico, el epidemiólogo Dr. Johnny Rullán, nos explica. Depende de lo que tú tengas en la sangre. Por eso es que esa primera semana, lo que llamamos la viremia, la semana de la fiebre, tú tienes que evitar a toda costa infectar al mosquito, o sea, evitar que el mosquito te pique y por lo tanto tienes que usar repelente durante todo el día cuando tú tienes la fiebre para evitar que otra gente se contagie del mosquito que posiblemente tú puedes infectar. Aunque no es común que un paciente con el virus muera, lo cierto es que como toda enfermedad existen unos factores de riesgo que inciden en que se produzcan fatalidades. El subdirector de la División de Epidemiología del Departamento de Salud, Dr. Julio Cádiz, nos dice cuán mortal es el virus. El chikungunya tiene una baja producción de mortalidad, pero puede producirlo, especialmente en los recién nacidos, niños menores de 1 año, personas mayores de 65 años que presenten una condición de base, diabetes, cardíaco, inmunocomprometidos y las mujeres embarazadas. Pero no significa que cualquiera pueda producirse la muerte, pero en estos 4 tipos de personas son las que mayormente se puede ver muerte por chikungunya. Otros pacientes que deberán tomar medidas cautelares para evitar ser infectados por el virus lo son los asmáticos, los trasplantados y las personas con el sistema inmunológico comprometido. El chikungunya es un solo virus y según nos señala la ex epidemióloga del estado y actual directora del Clinical and Community Health Research en el Endowed Health Service Research Center en la UPR Recinto de Ciencias Médicas, Enid García, aunque los efectos pueden tener un largo periodo de duración, una vez se presenta, la persona desarrolla anticuerpos. Bueno, son diferentes, aunque se parecen, las dos condiciones son diferentes. En el caso del chikungunya, una vez uno adquiere la condición, ¿verdad? Te picó el mosquito, tuviste tu periodo de incubación, desarrollaste tus síntomas, desarrollas protección contra el virus, ¿verdad? Tu cuerpo ya no está nuevamente expuesto y no te va a volver a dar la condición. Así que si usted adquirió la enfermedad, es recomendable que se mantenga hidratado y utilice acetaminofén para el manejo del dolor, además que permanezca en su hogar. Retirado y con repelente porque el enemigo está en la casa, el enemigo está bajo la cama, está en el closet, está debajo de los muebles, así que el enemigo mayor no es que no salga a la casa, es que no te pique el mosquito dentro de la casa. Precisamente nuestros hogares y alrededores son áreas que sirven de foco para los criaderos de mosquitos. El mosquito Aedes aegypti es uno de los 42 mosquitos que existen en Puerto Rico y siempre va a estar. Es un mosquito urbano, le gusta el cemento, le gusta estar donde hay calor, y se reproduce donde hay envases de agua, que donde él puede poner su larva y salir ahí el mosquito. Necesitamos la ayuda de las personas que estos envases de agua que tengan en su casa, tiren esa agua, que posiblemente tenga las larvas, y no solamente es tirar el agua, sino lavar este envase, porque se pueden quedar huevecillos alrededor donde está el agua, y esos huevecillos pueden estar deshidratados hasta 6 meses. Llueve, o cae agua ahí y esos huevos vuelven otra vez a nacer larvas. Por eso es que es importante esta parte. La segunda parte es donde en su casa se acumule agua, sea en techo o sea en pozos sépticos, aunque el mosquito prefiere el agua limpia, pero también se ha visto que en pozos sépticos
también es necesario que usted los repare. Tiene que pasar parte como, igual que nosotros, pues semanalmente limpiamos nuestras casas, limpiamos los baños, evaluamos, ¿verdad? Lavamos el carro. Pues así mismo nosotros tenemos que crear una rutina de evaluar nuestros alrededores y ver que no tengamos lugares en los cuales el mosquito se pueda criar, porque lo que estamos haciendo es protegiendo a nuestra familia. Así que tenemos un rol bien grande. Lo otro es que si tenemos mosquitos en nuestras casas, ¿verdad? Es porque en algún lugar están. Así que hay que buscar esos posibles criaderos. Aquí hay que entender claramente, coger un mosquito que te pica a ti hoy y en 4 o 5 días él ya está infectado, pica a tu mamá. Tu mamá entonces le da fiebre, está una semana, durante esa semana a tu mamá la pica un mosquito que se infecta de tu mamá y ese mosquito toca al bebé que todo el mundo quiere en la casa y no veamos eso bien claro y entendido, no vamos a entender que el enemigo vive con nosotros. Además de verificar en su comunidad, es necesario que usted examine si cerca de su hogar existen casas deshabitadas con piscinas, ya que el mosquito, para completar su ciclo de vida, necesita relativamente poca agua que puede acumularse debido a la lluvia. El Departamento de Salud y su División de Salud Ambiental tiene un personal disponible para hacer este tipo de intervención. El número a llamar es el 787-765-2929, extensión 3501. Otra previsión que debemos adoptar para protegernos de la picada del mosquito lo es el uso del repelente. Los productos que está comprobado científicamente que combaten o repelen el mosquito es el DIP, la picardina, el IR3535 y el aceite de eucalipto y limón. Claro, usted antes de aplicárselo o aplicárselo a una persona tiene que leer las instrucciones del envase. Suponer. Si usted tiene un niño de menor de 2 meses, usted tiene que utilizar un DIP que sea hasta un 30% menos. El aceite de eucalipto y limón no debe utilizarse en niños menores de 4 años. Es importante que los ciudadanos tengan claro que el uso del repelente tiene una duración de efectividad variada, por lo que deberá aplicarlo varias veces para estar mejor protegido. Asimismo, y aunque vivimos en el trópico, es importante utilizar ropa adecuada como medida de protección adicional. Una es la estrategia de barrera física, ropa de manga larga, pantalón largo, que te cubra, que protejas tu piel contra la picada del mosquito. Otras medidas que se utilizan para combatir al mosquito lo es la fumigación. La asperjación te mata el mosquito adulto, pero no hace nada contra las larvas, los huevos y las pupas. Y si tú tienes criaderos en tu hogar, no importa cuánto yo asperge, vas a seguir teniendo población de mosquitos en tu hogar. La epidemióloga del estado señaló que las autoridades, curiosamente, han encontrado poca cooperación por parte de la ciudadanía al momento de fumigar zonas residenciales. Pero tú oyes el camión que viene a asperjar y rápido cierran las puertas y ventanas. Pues mira, el mosquito está en tu casa, está dentro de tu casa. Y nuevamente, si nosotros no hacemos todas, ¿verdad? Todas aquellas cosas que sabemos que nos pueden proteger, no importa cuánto fumigue el Estado o el municipio, no vamos a controlar la enfermedad. El virus del chikungunya llegó para quedarse y por el momento no existe vacuna para combatirlo. Esto a pesar que en diferentes partes del mundo se trabaja en el desarrollo de la misma, una solución a largo plazo, pero a corto plazo la prevención personal. Olvídate de la vitamina C y olvídate de ponerte las pulseritas, eso no es prevención. Eso es básicamente seguirle la corriente, la cuestión del tratamiento y del seguimiento de no entender la raíz. Tú tienes que chequear en tu casa para todos los criaderos de mosquitos. Tú tienes que meterte en el techo. Si el vecino tuyo tiene agua acumulada limpia, tienes que comprar abate y ponerle abate, que es un larvicida. Y todas las fuentes de tu casa tienes que circular agua una vez por semana. Tienes que asegurar que si tienes mosquitos dentro de la casa, tienes que fumigar por 1 hora y después chequear. Y no puedes permitir bajo ninguna circunstancia que el mosquito viva contigo en tu casa. Eso es mucho más importante que hablar de vitamina C y hablar de pulseras y cosas que la gente está hablando allá afuera de la parte comercial del ay bendito puertorriqueño. Ese no es. Prevención es verdaderamente meterle mano al problema que es que no queremos mosquitos dentro de la casa. Si no hay larva, no hay mosquitos. Si no hay mosquitos, no hay dengue y chikungunya. Si no hay dengue y chikungunya, no hay por qué tratarte.
fue a finales del mes de septiembre, mientras realizábamos Enfoque Noticias 24/7, Picada Peligrosa, cuando el Departamento de Salud confirmó la muerte de 3 personas con el virus del chikungunya. Las pruebas del CDC confirmaron que los pacientes tenían la infección del virus. Sin embargo, la epidemióloga del estado explicó que los pacientes tenían otras complicaciones médicas, por lo que sería muy difícil establecer cuánto pudo haber contribuido la infección a estas muertes. Estas personas tenían ya condiciones preexistentes, factores de riesgo, como diabetes, asma, obesidad mórbida, cáncer, fallo renal crónico y desafortunadamente a la vez que se demuestran sintomatología, se complican con una infección con chikungunya. Lo que podemos decir es que estas personas al momento de fallecer tenían una infección con chikungunya, pero no podemos decir que murieron por chikungunya. Eso no solamente lo decimos nosotros, lo dice también nuestros colegas en el Centro de Control y Prevención de Enfermedades, el CDC. Va a ser muy difícil cuantificar cuánto pudo haber contribuido chikungunya al deceso de estos pacientes. Y lo importante aquí es que no toda persona necesita una prueba confirmatoria. O sea, si a mí me da y me lo diagnostican clínicamente, yo no tengo por qué hacerme una prueba. Ya por la sintomatología se me diagnosticó. Es ese paciente inmunocomprometido, es ese bebé, es esa mamá embarazada que está a punto de parir y queremos saber si su condición es por chikungunya. Esa es la que esos son los que les tenemos que hacer las pruebas. En minutos. En Brasil han hecho un mosquito genéticamente modificado que no va a tener alas. En el caso de dengue existen 4 tipos de virus de dengue. Así que en teoría a una persona le pueden dar dengue hasta 4 veces. Son los médicos los primeros profesionales de la salud que tienen contacto con los individuos que presentan síntomas del virus del chikungunya, un virus que ahora es endémico y será parte de las conversaciones en los consultorios, salas de emergencia, el colmado y en cualquier esquina. Conoceremos de voz de una de las víctimas de este pequeño insecto lo que este virus puede provocar en las personas luego de su molestosa picada. El doctor Sammy Caraballo es médico generalista con 8 años de experiencia. Hay que estar pendiente con ese virus que anda por ahí. Con este paciente, Caraballo corrió mejor suerte hoy, pero es uno de los profesionales de la salud testigos de los aumentos en pacientes diagnosticados con el chikungunya. El 80% de estos llegan con el virus a su consultorio. Cuando presentan estos signos y síntomas, la mayoría de ellos llegan a una fase aguda donde presentan fiebre, pues le recomendamos rápidamente empezar a hidratarse, empezar a tomar acetaminofén para poder combatir la fiebre. En algunos casos podemos mandar también a hacer algunas pruebas diagnósticas, como es un CBC, para diferenciar. También tenemos que tener en cuenta que está el dengue por allí también atacando a las personas, que podríamos hacer una cierta diferenciación. Y para confirmar el caso se podría mandar a hacer las pruebas específicas para la chikungunya. Por las características físicas que presenta el paciente, el médico generalista reconoce que la persona llega a su oficina con algo más que un resfriado o influenza. La gran mayoría de los pacientes que llegan, cuando yo los veo entrar por la puerta y los veo caminando, la forma de caminar, que es una marcha encorvada con bastante dolor, y en la fase de la cara, en la cara podemos ver el dolor, ya tenemos una idea de que vienen porque lo más seguro es que están padeciendo del virus. ¿Y la piel? La piel, muchas veces la piel la vas a ver reseca, vas a ver los labios resecos, vas a ver la membrana de la boca, van a estar resecas también, un poco de palidez muchas veces podríamos ver también. ¿Es cierto que hay personas que se enrojece la piel con manchas como si fuera...? Sí, es una de las fases del virus. Mayormente en los primeros 3 días vamos a ver que en diferentes personas van a tener fiebre. En mi experiencia personal he visto que cuando va terminando la fiebre, ya el segundo o tercer día, en la mayoría de los casos empiezan a tener un rash que no todo el mundo presenta, pero en la gran mayoría lo estamos viendo. De hecho, Caraballo ya puede distinguir entre un paciente con síntomas de dengue y chikungunya. Bajo la experiencia que tenemos, podemos hacer cierta diferenciación, y es que en cuanto al dengue, aunque los síntomas son bastante parecidos,
El dolor que están presentando las personas que tienen chikungunya es un dolor bien incapacitante, o sea, es un dolor que no le permite ni levantarse de la cama, como te mencioné, es un dolor en donde no les deja dormir bien en la noche, es un dolor en donde no pueden hacer sus actividades diarias, que a diferencia del dengue, que es un dolor muscular y es un dolor en el cuerpo, unas artralgias o poliartralgias, como llamamos nosotros médicamente hablando, están presentes en el virus de la chikungunya, es mucho peor. Incluso hay personas que le han dado ya el dengue y le han dado la chikungunya, y ellos mismos te dicen, doctor, el dolor que estoy presentando es un dolor que es mucho más fuerte al que yo presenté cuando me dio dengue. ¿El virus se puede presentar combinado o eso es un mito? Es algo bien difícil, o sea, estamos hablando de dos virus. No en la medicina hay algo, yo siempre me recuerdo que me decía un doctor que tú no puedes descartar nada, ¿ok? No podemos descartar nada. Pero es un virus bastante parecido que por el momento yo en mi práctica personal no lo he visto. Uno de los sectores de la población son más vulnerables que otros. Son las personas mayores de edad o envejecientes los que necesitan mayor apoyo médico y de la familia. En mi experiencia personal, las personas jóvenes pues van a presentar una fase aguda con dolor, con fiebre, pero van a mejorar bastante rápido. En el caso de las personas adultas, las personas en lo que yo he visto en mi oficina y en cada uno de los casos que estoy atendiendo, las personas mayores de 45 años he visto que la fase del dolor artrálgico, o sea, el dolor que le dan en las articulaciones, suele durar un poquito más que aquellas personas que son jóvenes. Ahora bien, en las personas mayores de 60 años he visto que el dolor ha persistido por muchas semanas y hay casos que he visto por meses. Y es aquí donde a veces tenemos un poco de preocupación porque las personas mayores hemos visto que psicológicamente hablando han presentado un poquito de depresión. No es para menos, no pueden caminar como lo solían hacer antes, no pueden dormir como estaban durmiendo anteriormente, el dolor los desespera y llegan a deprimirse. He tenido el caso de personas que han llegado a mi consultorio visiblemente deprimidos, llorosos. Incluso tuve un caso de una persona en donde hasta me mencionó que hasta pensaba quitarse la vida, que tuve que ir automáticamente y rápidamente empezar a buscar ayuda psiquiátrica para esta persona porque en ese momento estaba bastante deprimido y había que buscarle ayuda en ese momento. Para los pacientes, algunos planes médicos pueden representar una preocupación adicional a su estado viral. No todos los planes incluyen la cubierta de las pruebas para certificar este virus. Cuando enviamos a hacer diferentes pruebas, no todos los planes cubren estas pruebas para poder confirmarlo, porque el diagnóstico lo podemos hacer clínico, podemos hacer un diagnóstico clínico bajo la experiencia y lo que estamos viendo. Ahora, cuando queremos confirmar el caso, que es el caso de que muchas veces muchas personas quisieran confirmarlo, a veces algunos planes médicos no cubren la prueba y pues quizás no podríamos confirmar el caso. Es decir, que el cliente o el paciente no se hace la prueba. Algunos no se la pueden hacer. Estamos hablando de que en donde yo estoy ahora mismo es un lugar en donde hay muchas personas de escasos recursos y quizás si no le cubre la prueba del plan médico es una prueba que tampoco es muy económica, que podría serle difícil a muchos de estos pacientes poder entonces cubrir la prueba de su propio bolsillo. Ella es Luz Guadalupe. Como podemos observar, camina con cierta dificultad. No se trata de un accidente. En el mes de agosto de 2014 fue diagnosticada con el virus, que está en boca de todos. Han pasado los días y la recuperación total aún no llega. Luz, ¿cuáles fueron los síntomas que sentiste que te llevaron a sospechar que tenías el virus del chikungunya? Yo empecé a sentir dolor en las articulaciones, no me podía sentar. Cuando logré sentarme empecé a sudar, eso quería decir que tenía fiebre, esto me estaba mareando. Y cuando me pude levantar de la cama de pie, sentía que me iba a desmayar. ¿Y pensaste que era ese virus, dengue, otro virus? Yo sospechaba que era el chikungunya, pero llamé a una amistad que le había dado el chikungunya y a medida que me iba diciendo los síntomas, yo dije, yo siento eso. Yo dije, pues tengo esto, el chikungunya. La persona con quien hablé me dijo, vístete que te llevo al médico, porque yo no podía guiar, porque los nudillos de las manos no los podía doblar. Y luego entonces, cuando llegas al médico, te hago la pregunta porque hay muchos médicos que dicen que ya conocen al paciente, cómo llegan caminando, con los dolores que presentan. El médico identificó inmediatamente que tenías el virus chikungunya. Bueno, cuando yo voy al médico, mi médico sospechaba que era el chikungunya, pero me dijo, para irnos a la segura, yo te voy a mandar a hacer un CBC de sangre, porque me explica que el mismo mosquito que del dengue hemorrágico es el mismo que el chikungunya.
Pues posteriormente pues me fui a hacer en los laboratorios y efectivamente era el chikungunya. Luego que finalizó el proceso, ¿cuánto tiempo ha pasado que sigues con los dolores que sientes? Porque pude observar que inclusive no puedes caminar bien. Porque el problema es que siento mucho dolor en las articulaciones, tanto de los tobillos, los dedos las uniones de los dedos del pie, y siento a veces punzadas. Y cuando me siento como si los pies me los siento caliente. Entonces las rodillas me duelen. Y llevo un tiempito bastante largo y un proceso lento, muy lento. Yo estuve aproximadamente 6 días en cama porque me mandaron reposo absoluto, mucho líquido, una mezcla de varias cosas y por último como un suplemento vitamínico. Sabemos que no eres médico, pero si pudieras darle una recomendación a otras personas que están enfrentando esta situación, ¿qué le dirías? A los que tienen chikungunya, que obviamente sigan las instrucciones de sus médicos, que descansen, porque el problema es que si uno no sigue el proceso puede tener recaídas, porque sé de casos de personas que han tenido recaídas. Y es mejor seguir todas las instrucciones del médico al pie de la letra para poder tener un restablecimiento dentro de lo que el chikungunya abarca, porque según tengo entendido que puede durar 2, 6 meses, un tiempo prolongado. No hay una cura específica para tratar el chikungunya. Por ahora lo único que podemos hacer es tratar los síntomas, entre estos los dolores articulares persistentes. Pacientes con artritis afectados pueden quedar incapacitados por varios meses. La acupuntura es una alternativa para aliviar el dolor de forma natural. El cuerpo normalmente produce cierto tipo de sustancia y eso al tú darle la acupuntura pues te lo libera mucho en concentraciones más altas, pero que no afecten al paciente. Por ejemplo, los pacientes que yo he visto aquí de chikungunya, ellos se quejan mucho del dolor en las manos y en los pies. Pues en acupuntura, entre los dedos, hay unos puntos de acupuntura que uno pone las agujas ahí y estimula y se van a segregar más antiinflamatorios. Según la experiencia del doctor Wilfredo Ortiz Clas, los pacientes tratados tienen un alivio de dolor de un 50%. Los pacientes que yo he tenido aquí, cuando se van a levantar de aquí, que empiezan a moverse, me dicen, doctor, pero yo no creo esto. Yo no lo creo. Se sienten con dolor, pero con una intensidad menor de dolor. Sin embargo, no todos los afectados reaccionan de la misma forma a este tratamiento. Hay ocasiones en que después de darle el tratamiento, no ocurre con todos los pacientes, pero a mí me gusta ser franco en esto, a mí me gusta siempre estar por sobre la mesa, no por debajo, que hay pacientes que en las primeras 24 o 48 horas se sienten peor de lo que estaban, salen de aquí bien, pero después en poquitas horas empiezan a sentirse peor y eso es lo que los chinos llaman la fase curativa del tratamiento. Está todo esto, como decimos, un revolú ahí adentro del cuerpo y todo eso va y después de las 24, 48 horas el paciente se le va el dolor prácticamente totalmente. Después de la pausa. No le pica, que le duele un montón y se te mete en la coyuntura y no quiere moverla. Aunque a la comunidad le preocupa otras condiciones transmitidas por mosquitos como el dengue, pudiéramos pensar que para tratar este tema es necesario pasar la página relacionada con el chikungunya, del que ya hablamos. Pero esto no es así del todo, porque el vector, es decir, el mosquito que transmite la fiebre amarilla, el dengue y el chikungunya, es el mismo, el Aedes aegypti. Es el mismo mosquito que transmite fiebre amarilla o dengue o chikungunya, depende de lo que tú tengas en la sangre. Por eso es que esa primera semana, lo que llamamos la viremia, la semana de la fiebre, tú tienes que evitar a toda costa
infectar al mosquito, o sea, evitar que el mosquito te pique y por lo tanto tienes que usar repelente durante todo el día cuando tú tienes la fiebre para evitar que otra gente se contagie del mosquito que posiblemente tú puedes infectar. Y hay varias enfermedades que pueden coexistir en diferentes especies de mosquitos. Gracias a aquí nosotros no tenemos fiebre amarilla ni tenemos encefalitis de Japón, pero el Aedes aegypti también es un transmisor de estas dos enfermedades en otras partes del mundo, ¿verdad? Así que en particular dengue y chikungunya también es que son dos virus similares pero diferentes, son primos. El dengue es una enfermedad causada por un virus que es transmitido a través de la picada de mosquitos infectados. El dengue ocurre en la mayor parte de los países tropicales, en Asia, las islas del Pacífico, las islas del Caribe, México, Sur y Centroamérica y África. El mismo puede comenzar súbitamente. Los síntomas del dengue usualmente incluyen fiebre alta, dolor de cabeza severo y dolores en músculos y articulaciones. Otros síntomas comunes del dengue son náuseas, vómitos y pérdida del apetito. Puede aparecer erupción de la piel de 3 a 4 días después que comienza la fiebre del dengue y puede esparcirse por el torso hacia los brazos, piernas y cara. Estos síntomas del dengue usualmente no duran más de 7 días. En raras ocasiones, el dengue puede aparecer como una enfermedad severa y potencialmente mortal, llamada la fiebre hemorrágica del dengue o dengue hemorrágico. El mosquito no nace infectado con dengue. Eso es importante, ¿ok? Para que el mosquito pueda transmitir la infección, tiene que haber picado a una persona que haya estado enferma. Una vez pica esa persona enferma, como mencionamos, ocurren los cambios dentro del mosquito y luego de un periodo de tiempo, de unos cuantos días, ese mosquito puede transmitir a otras personas. El Aedes aegypti es una especie diurna, con mayor actividad de picadura 2 horas después de la puesta del sol y varias horas antes del amanecer. Vive y deposita sus huevos en los alrededores e interior de las casas, en recipientes utilizados para el almacenamiento de agua para las necesidades domésticas y en jarrones, neumáticos viejos y otros objetos que hagan las veces de envase de agua. Su capacidad de vuelo es de aproximadamente 100 metros. En dengue hay 4 serotipos, 1, 2, 3 y 4. Si usted le pica un mosquito que tenga dengue 1, no le voy a volver a dar más nunca dengue 1. Va a crear inmunología para el dengue 1, pero queda el 2, el 3 y el 4. Si le pica el mosquito del dengue 4, pues va a tener inmunología para el 4, pero no tiene protección contra el 1, 2 y 3. Y por eso es que hay estos brotes. Puerto Rico llevaba 2 años completos de altas incidencias de dengue, por lo que hay mucho más inmunología ahora que anteriormente. El 80% de las personas que se infectan con dengue serán asintomáticos, el 10% presenta fiebre indiferenciada y el 5% fiebre dengue con o sin manifestaciones hemorrágicas. El dengue, pues hasta 5% de la gente puede morir y el dengue es peligroso porque tiene una estadía de lo que decimos, ¿verdad? Una estadía peligrosa que es la segunda y puede tener muchos problemas en ese estadio. La traición es la palabra. Tiene una etapa de traición después que te baja la fiebre y después que tú estás tranquilo, que piensas todo está bien, vienen los 6 signos de peligro, que son obviamente que dejas de orinar, ya me voy a orinar cada 4 horas, no orinas, tienes vómito en el día 7, eso es bien malo, dolor abdominal o bloating del estómago, que se te llena el estómago, ¿verdad? de líquido, si te lavas los dientes y empiezas a sangrar, o si empiezas a tener irritabilidad o no te está llegando el oxígeno al cerebro, pues si tienes problemas de irritabilidad, bien cansancio, los dientes no estás teniendo sangre, no estás orinando, estás vomitando, tienes la parte, ¿verdad?, de distensión abdominal o tienes dolor abdominal, esos 6 signos de peligro pueden decir que tú necesitas ir a una sala de emergencia de inmediato para que te hidraten, porque estás en la etapa de la traición, donde los líquidos que estaban en el sanguíneo se fueron a los pulmones y al hígado. Por eso es que tienes el abdomen distendido. El dengue es una enfermedad que tiene una alta tasa de ataque, es decir, puede producir bruscamente un gran número de enfermos. No existe tratamiento efectivo contra el virus y en este momento solo existen vacunas en fase de investigación. Para el dengue llevamos sobre 30 años tratando de trabajar una buena vacuna
Y cada día estamos más cerca, pero no estamos ahí todavía, ¿verdad? Y es por las complejidades del dengue, que sabemos que tiene 4 serotipos. Con chikungunya hay varias empresas, varias farmacéuticas en todas diferentes partes del mundo que están trabajando y están en diferentes etapas de desarrollo de una vacuna. En Estados Unidos, para que toda jurisdicción, ¿verdad?, americana, los productos tienen que tener una aprobación del FDA. Ahora mismo son muy pocas o casi ninguna de las farmacéuticas que están tan siquiera en la primera fase de acreditación de la FDA. Así que eso es una solución quizás a largo plazo, pero a corto plazo es la prevención personal. Es más que nada. El dengue es un problema creciente de salud pública que afecta a más de 100 países en el mundo, con más de 50 millones de casos informados cada año, incluidos 500.000 hospitalizaciones y alrededor de 20.000 defunciones. Investigadores prueban la modificación genética del mosquito Aedes aegypti para atacar a su propia especie y detener la propagación del dengue. Como la hembra de la Aedes aegypti es la que transmite la enfermedad, los experimentos van dirigidos a los machos, que al ser modificados son liberados para que se apareen y sus descendientes hereden los genes y mueran antes de convertirse en adultos funcionales. Hay algunos estudios que se han trabajado en los cuales se han hecho modificaciones, especialmente para lo que es el componente reproductivo del mosquito, ¿verdad? Pero todavía esos estudios en algunos lugares están en etapas que no se pueden generalizar a todas las poblaciones. Hay unos mosquitos que donde están alterados genéticamente, donde la hembra, el macho no es fértil y por lo tanto la hembra ¿verdad? No puede depositar huevos fértiles. Y la otra tecnología es con Wolbachia, donde se infecta con una bacteria el estómago, el sistema gastrointestinal de la hembra. Por lo tanto, no puede digerir, te pica como quiera, pero no puede digerir la sangre y eventualmente pues no puede poner huevo. De hecho, hay países como las Islas Caimanes, Brasil y otros que están haciendo esa tecnología ahora para que el mosquito que te pique, pues obviamente no tenga capacidad de poder transmitir el virus. Y obviamente pues con eso pues se está trabajando para tener unos mosquitos menos invasivos y que piquen menos. En Brasil al año hay 1.600.000 casos de dengue. Ellos por el mundial que acaban de tener y por las próximas olimpiadas que van a celebrarse en Brasil, han hecho un mosquito genéticamente modificado que no va a tener alas. Estos mosquitos que llevan genéticamente modificados lo van a soltar en el medio ambiente para que se sigan apareando con las hembras y entonces tratar de crear un mosquito que no tenga alas. Si el mosquito no tiene alas, no puede volar y no puede picar. Otra enfermedad transmitida por el mosquito es la malaria. La última década ha sido una época dorada para la investigación sobre la misma. La malaria es una enfermedad infecciosa que se caracteriza por ataques intermitentes de fiebre muy alta y se transmite por la picadura del mosquito Anopheles hembra, una enfermedad enteramente prevenible y curable, pero que aún causa más de 600.000 muertes y 219 millones de casos cada año. En Puerto Rico, la malaria fue erradicada. Nosotros no tenemos casos autóctonos de malaria y al año se reportan a nuestra oficina aproximadamente unos 2 a 5 casos y son todos casos importados, pero el riesgo de expansión, ¿verdad?, de esa enfermedad es muy bajita, ¿verdad?, muy poco probable porque no tenemos el vector, ¿verdad?, que es una situación diferente a lo que tenemos con dengue y chikungunya porque sí tenemos el vector. Pero la malaria sigue siendo un problema en el mundo. La malaria anualmente puede producir entre 600.000 y 1 millón de muertes. Y el 75% de esas muertes son en niños menores de 5 años. Anófeles ya no existe en Puerto Rico. El mosquito no existe en Puerto Rico. Anófeles ya no existe. ¿Y eso se puede lograr con el Aedes aegypti? Difícil porque las tecnologías y las medidas que se utilizaron para erradicar la malaria en Puerto Rico, hoy en día eso no lo podemos hacer. Todavía estamos viviendo las consecuencias ambientales de esas medidas. Los químicos. Los químicos, el relleno de nuestros manglares
de nuestros estuarios, fueron algunos de los instrumentos utilizados para combatir el anófeles y la malaria en Puerto Rico. Los mosquitos son muy ligeros, no los siente al aterrizar en usted. La razón por la que no va a sentir la picadura es la emisión de un anestésico de acción corta y local en el punto donde penetra en la piel. El anestésico desaparece al cabo de unos minutos. La medida de prevención sigue siendo su mejor aliado. Porque el mosquito ha desarrollado, ¿verdad?, la capacidad de liberar una sustancia que ayuda a que no se sienta tanto esa picada. Lo otro es que hay personas que son más susceptibles que otras, ¿verdad? Hay personas que son más sensibles a nivel también de la piel que otras, ¿verdad? Así que puede ocurrir que a ti te pique un mosquito y que en realidad tú no lo veas. Puede ocurrir que a ti te pique un mosquito y desarrolles una roncha bien grande, como puede ocurrir que a ti te pique un mosquito y no tengas ninguna marca y te dieron los síntomas y dices, a mí no me ha picado ningún mosquito, pero la única forma en la cual te pudiste haber infectado es a través de la picada de mosquito. La descripción más temprana de una enfermedad parecida al dengue aparece en la Enciclopedia China del año 992. En América, el dengue fue descrito clínicamente en 1780, luego de una gran epidemia en la ciudad de Filadelfia, en los Estados Unidos. Se llama fiebre quebrantahuesos. Sin embargo, el uso del término quebrantahuesos para describir una enfermedad febril antecede a esta epidemia, pues ya figura en un informe médico en Puerto Rico para el año 1771. El origen de la palabra dengue usualmente se atribuye a una adaptación de la palabra dinga en Guajili, que pasó de África al Caribe durante la epidemia de 1827. La epidemióloga del estado, la doctora Brenda Rivera García, nos explica que las 8 comunidades del Caño Martín Peña, conocidas como G8, han sido estudiadas y los cuerpos de agua que aquí existen no son promotores de la Aedes aegypti, pero sí hay otras razones que permiten la proliferación. Nosotros hemos trabajado muy de cerca, ¿verdad?, con las comunidades del G8, porque tiene unas particularidades. El cuerpo el caño como tal, el cuerpo de agua, no es el culpable de la Aedes aegypti, ¿verdad? No es el promotor de la Aedes aegypti. Sin embargo, si hay desechos en el cuerpo de agua, ¿verdad?, escombros, la gente me los utiliza de vertedero, pues ya esos contenedores se convierten entonces en potenciales criaderos. Y lo triste es que muchas veces no es la comunidad, son otras personas que vienen a desechar escombros en esas áreas. Interesantemente, un estudio que nosotros hicimos recientemente con el grupo de la G8 y con la Escuela del Programa de Salud Pública de Ponce, fue mirando a dónde estaban los casos de dengue para los años 2010 al 2013, cuáles eran las áreas que se inundaban y dónde estaban los vertederos clandestinos en la comunidad, identificados por la misma corporación Enlace. Y lo que encontramos es que donde las aguas de desbordamiento coinciden con los vertederos clandestinos, ahí es donde estamos teniendo el mayor número de casos. O sea que son varias dinámicas que se dan, no es el cuerpo de agua como tal, ¿verdad? Es la situación que vive el caño, la alta densidad poblacional, porque tiene gente una encimita del otro, viven todos muy cerquita. Y si, claro, me da a mí, el mosquito sabemos que viaja 50 metros hasta quizás 100 metros, y si me da a mí, en la casa de mi vecino, ponle el sello que le va a dar si yo no me protejo. Al regreso... Porque es el que transmite el dengue y el chikungunya, pero a veces solamente transmite el dengue. La capacidad para aprender no tiene edad. La dimensión de lo desconocido invita tanto a adultos como a niños a aprender y a explorar que lo que nos rodea podría provocar una enfermedad. Por eso es importante que los padres eduquen a sus hijos sobre cómo protegerse y prevenir cualquier padecimiento, de esos que llegan a través de un mosquito y te pican cuando menos lo imaginas. Y hoy conoceremos a un niño que ha convertido la lección más difícil
en parte de su diario vivir. Yo soy Luis Octavio Muñoz Lugo. ¿Y tiene cuántos años? 4. Y en enero 24 cumplo 5. Sería muy difícil pensar en que un infante de 4 años conozca, hable y hasta incluso oriente sobre chikungunya, pues sepa que su respuesta no debe estar lejos de la realidad. Y es que este cano de pelo lacio, de ojos claros y con gran sentido de conocimiento, deja asombrado a más de uno. Para muestra, un solo botón. Entonces le preguntamos, ¿qué es el chikungunya? No un dengue. Es un virus. Un virus es un microorganismo más pequeño que una bacteria. Y después de saber lo que es el chikungunya, quisimos saber de qué manera se contagia. Te chupa la sangre y te pega no te pega el mosquito, te pega el virus. Los síntomas pueden ser variados, pero según nos dice Luis Octavio, el mayor efecto recae en el fuerte dolor que sienten las personas. No le pica, que le duele un montón y se te mete en la coyuntura y no quiere moverla, pero pues moverla que no quiera porque te duele tanto y tienes que moverla con mucho dolor, sí, mucha fiebre. Un montón. O también te puede matar. Sí, pero eso se va en algún momento. Eso se va. Pero tiene un montón de dolor y ya por mucho tiempo, ya por muchos días. Tantos días. Pero en algún día se va, eventualmente. No puede estar para siempre. Integrar a todos los miembros de la familia en un plan educativo sobre lo que nos aqueja como sociedad y máxime temas de salud podría hacer la diferencia. En el caso de los niños, los ayuda a protegerse y a ser precavidos. Con el repelente de mamá. ¿Y de qué olores son repelentes? Del olor a lavanda, del olor de citronela y como me lo echó mamá, pues ahora vuelvo a eso. Mira, un Aedes aegypti acaba de pasar por ahí. Se acaba de pasar. ¿Y qué hacemos? Nada. No, es mejor echarse el repelente, pero tiene el olor de la lavanda y el olor de citronela. Y eso no le gusta a los mosquitos. Así que de momento lo huele y se pone así y se van rápido. No le gusta. Pero en donde esté el repelente es donde no les gusta, pero si solamente lo tienen en las rodillas, no le gustan las rodillas y hay otra parte sí. Solamente si no lo tienen en la otra parte. Aunque este virus fue descubierto en los años 50, no es menos cierto que para la mayoría de los puertorriqueños es una reciente enfermedad. Sin embargo, para la nueva generación, el chikungunya será relacionado con padecimientos comunes como el catarro, la monga y hasta el dengue. Un Aedes aegypti. El mosquito Aedes aegypti. Porque es el que transmite el dengue y el chikungunya. Pero a veces solamente transmite el dengue pero solamente a veces transmite el chikungunya solamente, a veces lo transmite los dos, pero no a la misma vez. Pero a veces sí lo hace a la misma vez. Así que ya lo sabe, la clave está en la prevención, protección y orientación. Nunca está de más, en ocasiones se sorprenderá. Aquí, mira, el Aedes aegypti, aquí está. Ahí. ¿Dónde? Ahí. Ya se está yendo, ¿ves? Ahí. ¿Qué todo el tiempo. ¿Y qué hacemos? No, echarte. ¿Repelente? Sí. Se repelente. No se acercó a mí. No se acercó. Pues ya tengo el repelente. Dame un besito. Y dame un abrazo. Ya.
Ya me puedes quitar el micrófono. Sí, mi amor, yo te lo quito ahora. Tienes todo el derecho. En Enfoque Noticias 24/7 tocaremos diversos temas de actualidad, pero queremos conocer los que a usted le interesan. Acceda a nuestras páginas en las redes sociales en Facebook y Twitter de Noticias 24/7 para opinar y dejarnos saber sus preferencias. Nosotros les esperamos en una nueva edición de Enfoque Noticias 24/7. Hasta luego.